¿Desaparecieron para siempre las películas más impactantes de Hollywood? No del todo. Detrás del brillo y el glamour de los años dorados de Tinseltown se escondían películas tan provocativas que ciudades enteras las prohibieron. Sin embargo, de alguna manera, sobrevivieron. No son solo películas olvidadas, son bombas de tiempo que casi destruyeron estudios, carreras y Hollywood mismo. The Outlaw, 1943. Howard Hughes no solo empujó los límites con The Outlaw, los hizo añicos con una película que pasó años atrapada en el purgatorio de la censura. Este western, protagonizado por Jane Russell, no fue controvertido por sus tiroteos, sino por la figura de Russell, que Hughes destacó obsesivamente en cada fotograma. Cuando Howard Hughes completó The Outlaw en 1941, los guardianes de la moral de Hollywood no estaban preparados para lo que vieron. La película no llegaría a un público amplio hasta 1946, atrapada en un enfrentamiento de censura que convirtió a Jane Russell en una estrella emergente y en un símbolo del rígido control del código Hays sobre el cine. La Legión Católica de la Decencia, que básicamente dirigía la policía moral en ese momento, lo condenó por glorificar el comportamiento criminal. Ciudades enteras, incluyendo Chicago, lo prohibieron por completo. Ohio lo prohibió completamente por ser demasiado violento, demasiado sádico. Hughes, que nunca seguía las reglas, usó la controversia como oro para el marketing. Sus carteles preguntaban, ¿cuáles son las dos grandes razones del ascenso de Jane Russell al estrellato? Con imágenes sugerentes que enfurecieron a los censores. Incluso diseñó un sujetador de voladizo especial para Russell, aunque ella admitió más tarde que nunca lo usó. Después de 5 años de batallas, la película finalmente llegó a los cines en 1946. Lo asombroso es que este mediocre western se convirtió en un gran éxito, simplemente porque el público quería ver de qué se trataba el escándalo. The Outlaw demostró que en Hollywood nada vende entradas como un escándalo. Freaks, 1932. Hablando de suicidio profesional. Todd Browning acababa de dirigir Drácula, uno de los mayores éxitos de Universal, cuando MGM le dio carta blanca para su próximo proyecto. Su elección, un drama de terror con verdaderos artistas de carnaval con diferencias físicas que hizo que el público de los años 1930 saliera corriendo hacia las salidas. Las audiencias de prueba reaccionaron con horror, no por el mensaje de la película, sino por la visión de personas reales con condiciones como microfilia, enanismo y extremidades faltantes. Una mujer amenazó con demandar a MGM, alegando que la película le había causado un aborto espontáneo. El estudio entró en pánico, reduciendo la película de 90 minutos a 64 minutos y añadiendo un final más optimista. Los ejecutivos de MGM estaban tan horrorizados por lo que habían financiado que enterraron la película, recortando casi un tercio de su duración y añadiendo un final feliz forzado. Incluso con estos cambios, Freaks fue prohibida en el Reino Unido durante 30 años y retirada de los cines estadounidenses después de una breve y desastrosa exhibición. La reacción destruyó la carrera, antes brillante, de Browning. A pesar de ser uno de los directores más exitosos de Hollywood, solo haría 4 películas más antes de desvanecerse en la oscuridad. MGM incluso eliminó su nombre de los créditos, tratando de lavarse las manos de todo el desastre. La última ironía: Freaks ahora es celebrado como una obra maestra compasiva, décadas adelantada a su tiempo en humanizar a personas con diferencias físicas. Su famoso canto, uno de los nuestros, se ha vuelto icónico, aunque pocos conocen su origen. Baby Doll, 1956. Cuando Elia Kazan y Tennessee Williams se unieron para Baby Doll, crearon una bomba de tiempo gótica sureña que casi implosionó el marco moral de Hollywood. La película protagonizó a Carol Baker como una novia infantil cuyo esposo mucho mayor espera consumar su matrimonio hasta su 20º cumpleaños, mientras un rival de negocios intenta seducirla por venganza. El cardenal Spellman condenó personalmente la película desde el púlpito de la Catedral de San Patricio, calificándola de escandalosa y declarando que era un pecado para los católicos verla. A pesar de pasar la revisión del código de producción con las modificaciones exigidas, Baby Doll enfrentó un boicot católico a nivel nacional. La notoria campaña de marketing de la película, que mostraba a Baker en una cuna chupándose el dedo, puso a los líderes religiosos en un frenesí. La revista Time llamó a la controversia el tema católico protestante más candente desde la campaña presidencial de Al Smith. A pesar de la aclamación de la crítica y las nominaciones al Oscar, la taquilla de la película fue perjudicada por el boicot. Durante años, Baby Doll fue una leyenda susurrada, demasiado controvertida para la televisión de cadena y difícil de encontrar fuera de raros.
proyecciones de cine de autor. Lo fascinante es que, aunque la película casi no contiene contenido explícito, fue la implicación lo que escandalizó a la América de los años 1950. La Legión Católica de la Decencia le dio una calificación de C de condenado. Es decir, los católicos cometerían un pecado solo por verla. Hoy en día, Baby Doll parece inofensiva, pero su tensión psicológica y temas sugestivos aún tienen un impacto que a menudo falta en las películas modernas explícitas. The Moon is Blue, 1953. A veces, los actos más revolucionarios vienen envueltos en los paquetes más inocentes. La comedia romántica ligera de Otto Preminger, The Moon is Blue, no mostró ni una sola escena atrevida, pero se atrevió a usar palabras como virgen, embarazada y seducir en una conversación casual, provocando un infarto a los censores de 1950. La Administración del Código de Producción se negó a darle al filme su sello oficial, insistiendo en que tal lenguaje no era apto para el consumo público. En lugar de ceder, United Artists y Premiere tomaron una medida sin precedentes. Lanzaron la película de todos modos sin la aprobación del código. Este acto desafiante fue el equivalente cinematográfico de lanzar una granada al sistema de censura. Grandes ciudades como Boston, Kansas City y Memphis prohibieron la película. La Legión Católica de la Decencia la condenó. Los cines enfrentaron piquetes de manifestantes que agitaban pancartas sobre la moralidad pública. Irónicamente, todo el alboroto convirtió a The Moon is Blue en un éxito de taquilla. La controversia fue la mejor campaña publicitaria que el dinero no podía comprar. El éxito de la película sin el sello del código de producción demostró que el público estaba listo para conversaciones adultas que no los trataban como niños. La luna es azul no era solo una comedia, fue la primera grieta en la presa que eventualmente derrumbaría todo el aparato de censura de Hollywood. Como dijo más tarde Premiere, no hice The Moon is Blue para desafiar el código de producción. Lo hice porque era una comedia encantadora. Pero si la industria cinematográfica quería un caso de prueba, The Moon is Blue era ideal para ello. Scarface, 1932. Antes del Imperio de Cocaína de 1983 de Al Pacino, estaba Scarface de Howard Hawks, una película de gángsteres tan brutal que casi terminó con el auge de las películas de crimen de Hollywood antes de que realmente comenzara. Producida por Howard Hughes, sí, él de nuevo, esta mirada implacable al crimen organizado se convirtió en un campo de batalla entre la visión creativa y el pánico moral. Lo que hizo que Scarface fuera particularmente problemático para los censores fue su representación implacable de la vida de los gángsteres, incluyendo insinuaciones de incesto entre el protagonista, Tony Camonte, Paul Mooney y su hermana, Seska, y Dvorak. La innovadora narrativa visual de la película hizo que su violencia fuera más perturbadora, no menos. Un bolo de boliche cayendo cuando alguien es asesinado creó una asociación que incomodó al público sin mostrar violencia explícita. La administración del código de producción exigió extensas ediciones, pero Hughes se resistió, luchando contra los censores durante más de un año. Varios estados se negaron a otorgar una licencia de exhibición a la película, incluso después de que Hughes añadiera un nuevo final, donde Camonte muere como un cobarde en lugar de luchar hasta la última bala como en el corte original. Hughes finalmente hizo un compromiso, añadiendo un prólogo que condenaba la vida de gángster y cambiando el título a Scarface, la vergüenza de una nación. Incluso Paul Mooney, quien interpretó a Tony Camonte, más tarde repudió la película, admitiendo que había ido demasiado lejos. La controversia alrededor de Scarface influyó directamente en una aplicación más estricta del código de producción a partir de 1934. Después de su lanzamiento inicial, la película fue esencialmente suprimida durante décadas, hasta los años 1970, demostrando que a veces las películas más influyentes son las que la industria intenta enterrar con más esfuerzo. Senderos de Gloria, 1957. La obra maestra antibelicista de Stanley Kubrick no solo fue prohibida en Estados Unidos, se consideró tan peligrosa que una nación entera la borró durante casi 2 décadas. Protagonizada por Kirk Douglas como un oficial francés defendiendo a soldados contra cargos injustos de cobardía en la Primera Guerra Mundial, la representación implacable de la injusticia militar en la película provocó indignación internacional. Paths of Glory fue prohibida por completo en Francia y en varias de sus colonias durante casi 2 décadas. Los funcionarios franceses protestaron directamente a Hollywood, utilizando canales diplomáticos para asegurar que la película no se exhibiera en los cines, y oficialmente no se mostró en Francia hasta 1975. El gobierno francés consideró la representación del liderazgo militar francés en la película como cruel e
incompetente como profundamente ofensivo. A través de presión diplomática, efectivamente aseguraron que la película permaneciera sin verse en Francia hasta 1975, casi 2 décadas después de su estreno. United Artists y los patrocinadores estadounidenses de Kubrick, ansiosos por mantener buenas relaciones internacionales y evitar perder valiosos mercados en el extranjero, accedieron silenciosamente, cooperando con la prohibición y limitando la distribución europea de la película. Lo que hace fascinante este caso es cómo la censura política funcionó a través de las fronteras. Ninguna agencia del gobierno estadounidense prohibió Paths of Glory, pero los estudios de Hollywood participaron voluntariamente en la supresión de su propia película para mantener relaciones comerciales internacionales. El mensaje antibelicista de la película se consideró tan peligroso que un aliado democrático utilizó canales diplomáticos para silenciarlo. Hoy en día, Paths of Glory es reconocida como una de las mejores películas antibelicistas jamás hechas, un monumento al genio de Kubrick y un recordatorio de que a veces la censura más poderosa no ocurre a través de prohibiciones oficiales, sino mediante acuerdos internacionales silenciosos lejos de la vista del público. I Am a Fugitive from a Chain Gang, 1932. Algunas películas prohibidas cambiaron más que solo el cine. Cambiaron la ley. Este drama de Warner Brothers, basado en las memorias de Robert E. Burns, expuso la brutal realidad de las cadenas de presos del sur, de manera tan efectiva que provocó indignación nacional y una reforma legal real. Este drama de Warner Brothers, basado en las memorias de Robert E. Burns, expuso las brutales condiciones en las cadenas de presos del sur. Paul Mooney protagonizó como James Allen, un hombre condenado injustamente que escapa 2 veces de un sistema penal sádico. La inolvidable escena final de la película, con Allen desapareciendo en la oscuridad mientras susurra «Robo», acusó a un sistema de justicia que transformó a un hombre decente en un criminal. El estado de Georgia, cuyo sistema penal fue claramente la base para el escenario de la película, estaba indignado. Los funcionarios amenazaron a Warner Brothers con demandas e intentaron prohibir la película. Los dueños de cines en Georgia y otros estados del sur enfrentaron una intensa presión para no exhibirla. Se quemó a sí mismo, a un fugitivo viviendo bajo un nombre falso cuando se estrenó la película. Enfrentó una renovada persecución por parte de las autoridades de Georgia, enfurecidas por la publicidad negativa. Lo notable es que, a pesar de la controversia, la película fue un éxito tanto crítico como comercial. Su representación implacable de la injusticia tuvo un impacto real en el mundo. Dentro de 2 años del estreno de la película, Georgia abolió por completo las cadenas de presos, demostrando el potencial del cine para impulsar una reforma social real. El éxito de la película, a pesar de la presión política, demostró que el público aceptaría contenido social desafiante, creando una tensión entre el potencial comercial y el riesgo político que definiría el enfoque de Hollywood hacia las películas problemáticas durante toda la Edad de Oro. El presidente desaparece, 1934. Imagina una película tan políticamente explosiva que su estudio la enterró para evitar represalias del gobierno. Eso es exactamente lo que sucedió con El presidente desaparece, un thriller político dirigido por William Wellman que llegó a los cines justo cuando el código de producción comenzó a aplicarse estrictamente. La historia imaginaba a un presidente de Estados Unidos que finge su propio secuestro para evitar que oscuros intereses empresariales arrastren a América a una guerra europea, un comentario apenas velado sobre el avance del fascismo en la vida estadounidense y la disposición de las élites poderosas a manipular la democracia para obtener ganancias. Lanzada justo cuando el Código Hays estaba apretando su control sobre Hollywood, The President Vanishes se coló antes de que los censores bloquearan completamente el contenido político. Pero el verdadero problema vino después. El Congreso comenzó a investigar a Hollywood por supuesta propaganda subversiva, y esta película fue presentada como evidencia de cómo las películas podían influir en la opinión pública y socavar el statu quo. La representación en la película de líderes empresariales estadounidenses colaborando con una milicia fascista llamada los Camisas Grises, claramente inspirada en los camisas pardas nazis para manipular la opinión pública, resultó demasiado cercana a la realidad. Paramount, aterrorizada por el escrutinio del gobierno, retiró silenciosamente la película de la circulación después de su lanzamiento inicial. Paramount, aterrorizada por represalias del gobierno, retiró silenciosamente la película de la circulación y se negó a volver a emitirla. Desapareció de la vista, casi desapareciendo del registro histórico. El efecto escalofriante fue instantáneo y duradero. Los grandes estudios se aterrorizaron de los thrillers políticos que cuestionaban las instituciones estadounidenses, prefiriendo mantener tales críticas
Críticas enterradas. Lo que hace que esta película sea particularmente notable es lo precisa que fue al predecir el auge de los movimientos fascistas estadounidenses, como el German American Bund, que no alcanzaría su apogeo hasta años después. Su supresión estableció un patrón que se repetiría a lo largo de la Edad de Oro de Hollywood. Las películas políticamente visionarias a menudo enfrentaban el entierro precisamente porque sus verdades incómodas amenazaban intereses poderosos. Las películas prohibidas de la Edad de Oro de Hollywood no solo fueron censuradas por lo que mostraban, sino que fueron enterradas por lo que revelaban sobre Estados Unidos. Desde desafiar la desigualdad racial hasta cuestionar la autoridad militar, estas películas rompieron barreras que los intereses poderosos querían desesperadamente mantener. Sin embargo, de alguna manera, contra todo pronóstico, sobrevivieron. Salt of the Earth, 1954. Imagina una película tan peligrosa que el FBI vigiló su producción. Los vigilantes dispararon al set y su estrella fue arrestada y deportada antes de que se completara el rodaje. Esto no era una película de explotación violenta, era un drama laboral sobre mineros de zinc mexicoamericanos luchando por la igualdad. El director de la película, Herbert Biberman, el guionista Michael Wilson y el productor Paul Jarrico habían sido incluidos en la lista negra durante las investigaciones del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara sobre la supuesta influencia comunista en Hollywood. Incapaces de trabajar dentro del sistema de estudios, formaron una compañía independiente para hacer Salt of the Earth, colaborando con el Sindicato Internacional de Trabajadores de Minas, Molinos y Fundiciones, un sindicato que había sido expulsado del CO por supuestas inclinaciones comunistas. The Hollywood Reporter lo denunció como una producción comunista. Howard Hughes, entonces propietario de RKO, utilizó su influencia para asegurarse de que los principales estudios no proporcionaran acceso a instalaciones o equipos. El FBI monitoreó la producción. Vigilantes locales amenazaron al equipo y dispararon al set. Cuando la película finalmente se completó, los exhibidores se negaron a mostrarla después de que los sindicatos de proyeccionistas no quisieran proyectarla. En Estados Unidos se exhibió en solo 13 cines en todo el país, efectivamente borrada de la historia del cine hasta la década de 1960. Lo que hace a Salt of the Earth verdaderamente revolucionaria no fue solo su saga de producción, sino su contenido. Representa a mujeres asumiendo roles de liderazgo en una huelga, examina la discriminación étnica y retrata disputas laborales con una sutileza rara para su época. Los críticos modernos lo consideran décadas adelantado a su tiempo tanto en política como en feminismo, un testimonio de las historias que Hollywood intentó desesperadamente silenciar. ¿Qué opinas? ¿Las audiencias de hoy en día todavía encontrarían estas películas controvertidas? ¿O simplemente hemos encontrado nuevos tabúes que romper? Deja un comentario abajo con el clásico prohibido que más te sorprende que haya sobrevivido hasta la era del streaming. Y pregúntate, si estas películas enfrentaron una resistencia tan feroz, ¿qué historias podrían estar aún enterradas esperando su oportunidad para